Listo, Ok. se está grabando. Bueno, en principio no se asusten por el título porque ahí dice desde el siglo I hasta el siglo XIV, hasta el fin del siglo XIV en Occidente, prácticamente el siglo XV. Pero no se asusten porque si se fijan en la parte de arriba dice parte 1, o sea, no vamos a ver todo eso hoy. Vamos a verlo en varias clases. Pasa la primera. Bueno. ¿Tienen idea de lo que se refiere a la crisis del siglo III? No. 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 Bien. Bueno, a ver. Espera un segundo. Conrado, cerrá la puerta que estoy. Disculpen, es que tengo gente acá en casa y se me complicó de repente. Cosas que pasan en las mejores familias. Bueno, les comentaba, cuando empieza la serie de emperadores que Augusto, vamos a remontarnos un poquito para atrás, ¿no? Augusto trata de solucionar y más o menos lo soluciona con la paz augustia. Después de él vienen una serie de emperadores que, salvo alguno que otro, en general fueron bastante nefastos para lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano ya estaba bastante venido abajo, en el sentido de que, en primer lugar, había, o sea, lo que yo les había explicado, ¿se acuerdan la clase pasada? Que había una permeabilidad de las fronteras, o sea, antes las fronteras servían para que la gente, los extranjeros, digamos, los bárbaros, no entraran a esta tierra que era la tierra de maravillas. Ahora la permeabilidad es al revés y todos querían irse precisamente porque hubo problemas económicos, problemas de inflación. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez esa palabra, pero ya no es nueva en el diccionario. El problema mucho fue que se gastó indebidamente el dinero de las arcas del Estado y se gastaron sobre todo en productos suntuarios. Productos suntuarios que venían particularmente de Egipto. Venía seda, venía oro. Esperen un segundito y cierro la puerta. Ahí está. Venía sedas, venía oro y se gastaba, en lugar de gastarlo en producción, digamos, gastarlo en elementos que servían para producir, para enriquecer el imperio, se gastaban en productos suntuarios que servían para enriquecer los bolsillos de algunos, los bolsillos y las casas de algunos de los emperadores y las familias más ricas del imperio. Esto trajo acarreado bastante pobreza y bastante hambre. No se,
no se conseguían, también había muchos asaltos en los caminos, entonces se impedían muchas veces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que todos los caminos llegaban a Roma? Se impedían muchas veces el acceso a productos alimenticios porque los saqueaban en mitad del camino, entonces nunca llegaban a Roma. Lo mismo sucedía con el agua porque era muy fácil cerrar los acueductos y hacer sufrir sed a la gente. Esto trajo como consecuencia miseria y enfermedades, con lo cual la gente trató de, en la medida de lo posible, de irse del, de Roma particularmente y de las ciudades y de establecerse en la medida de lo posible en los campos. Esto está muy bien reflejado en la película El nombre de la rosa. Otra cuestión muy importante fue el tema de la religión. El tema de la religión en el siglo I, hay discusión sobre la fecha, pero bueno, está aceptado, digamos, en la generalidad que fue a partir del siglo I, del nacimiento de Cristo, que empezó a ver, que se empezó a socavar la religión, las religiones del Estado. Entonces se dejó de adorar a los dioses propios de las ciudades y a los dioses de Roma, en función de adoración a a una nueva religión, que era la religión impuesta por Jesucristo. Esto tuvo su consecuencia filosófica en el asunto de que muchas familias, incluso familias ricas, adoptaron esta nueva religión y abandonaron las prácticas religiosas tradicionales, entonces les importaba más, digamos, la vida eh, después de la muerte que los productos materiales. Todo esto acarreó distintas situaciones que conllevaron a lo que se conoció como la crisis del siglo III. No son las únicas razones, hubo otras muchas, pero esto es una síntesis así muy breve de lo que sucedió. Eh, para, ¿Por qué me aparece este cartel de acá? Un cartel que me aparece visualización de las aplicaciones. No sé, no. La verdad que no sé qué cartel te está apareciendo. Yo no tengo nada raro a la vista. Dice visualización de las aplicaciones Alberto. No sé, no sé, Bueno, no no sé. importa. Será tal vez porque él está compartiendo, probablemente. Significa que está compartiendo pantalla Alberto. Claro. Si no mueves el mouse, después de un ratito se va. Ah, a ver. Bueno, en fin. Se había ido y después apareció de nuevo. Bueno, no importa. Eh, estas crisis duraron sobre todo desde el 235 hasta el 284, donde Diocleciano, como medio de solución, funda lo que se llamó la tetrarquía. Diocleciano era de Iliria,
lo que hoy es Croacia, y divide el imperio en 4 sectores. Que se los da a Constancio Cloro, bueno, él se queda con una parte, Diocleciano, Maximiliano le da la otra y a Galerio le da la otra. Con esto busca solucionar el problema, no lo soluciona. Después de toda esta crisis, en resumen, lo que va a quedar de esta tetrarquía, después fue una triarquía y después una diarquía, queda la monarquía, que es lo que ustedes vieron el otro día, donde Constantino queda como, digamos, como el monarca, como el emperador, del 326 al 327. Constantino firma, mejor dicho, a partir de Constantino se produce lo que se conoce como la división del imperio. En realidad no sucedió así porque la división del imperio se concreta un poco más tarde, porque en ese momento queda Constantino en Oriente, ocupando la parte de Bizancio, que ya lo vieron, vieron ustedes la clase pasada, y en la parte de Occidente queda Rómulo Augustulo, del 475 al 476, después Odoacro, que se proclama también rey de la parte oriental, y es realmente donde se conoce como el fin del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente sigue otro camino. En Milán en el 313 se firma el Edicto de Tolerancia, por lo cual Teodosio legaliza la religión cristiana, el cristianismo. Se conforma lo que se llama el Imperio Bizantino. Y después del Imperio Bizantino, que termina en el 1453, o en el sí, fundamentalmente en el 1453. Después viene el descubrimiento de América, con lo cual ya vamos a ver qué incidencia tiene en todo este proceso. El Imperio Bizantino formalmente va a terminar en el 1453 con la invasión de los turcos, y allí del Imperio Bizantino va a salir muchos de las figuras prominentes del Imperio Bizantino, van a ir a Occidente, y va a dar inicio esto en Occidente al Renacimiento, donde ya empieza el mundo moderno. En los comienzos de la Edad Media, mejor dicho, la Edad Media podemos dividirla en dos partes, que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es del siglo V al siglo X, donde el Renacimiento carolingio, con Carlomagno a la cabeza, va a contribuir a un desarrollo muy grande en toda la parte de Occidente. Y después, esta es la época feudal de la que ya vamos a hablar,
Y después la Baja Edad Media, que es aproximadamente del siglo X, el siglo XI, al siglo XV. Digamos, entre el paso de la Baja Edad Media al inicio del Renacimiento, tenemos que marcar un periodo que es el humanismo, del cual también ya vamos a hablar un poco más adelante. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿qué es el paleocristiano? El paleocristiano es un arte que se desarrolla durante el siglo I al siglo V aproximadamente. O sea, desde la aparición del cristianismo hasta aproximadamente la invasión de los pueblos bárbaros. En Oriente va a continuar tras la división del imperio en el arte bizantino. Es un arte que está destinado sobre todo en las primeras épocas a ser un arte oculto porque está lleno de símbolos. O sea, el cristianismo en un principio estuvo hasta el edicto del 313, hasta el edicto de Milán estuvo proscripto. Entonces, para comunicarse entre sí tenían determinados símbolos y además tenían formas de enterramiento para sus mártires, que eran las catacumbas, donde se desarrolló fundamentalmente este arte. Las catacumbas tuvieron distintas formas. Las más simples eran especie de pasillos con lo que se llamaba lóculis, que eran especie de nichos en la pared donde se colocaba el sarcófago con el difunto. Los más, digamos, los más renombrados, las familias más renombradas, hacían lo que se llamaba el arcosolio, que eran, se ve mejor en la foto, en esta imagen, un arcosolio con frescos. Eran especie de arcos donde depende de la categoría del difunto, eran decorados o no, o no, y allí se colocaban generalmente en los arcosolios comunes se colocaba el sarcófago del primer difunto y después de los familiares también. En los arcosolios de los mártires generalmente se hacían pinturas alusivas a la vida del mártir y tenían más importancia en cuanto a su tamaño. Y después estaban los cubiculum, que eran conjunto de arcosolios donde había varios sarcófagos que estaban generalmente muy bien decorados. Los sarcófagos, no digo los arcosolios estaban muy bien decorados porque generalmente allí se enterraba gente que había tenido gran relevancia en la difusión del cristianismo. Pasa a la siguiente. Bueno, la iconografía paleocristiana es lo que les decía un poco antes. Era generalmente formas de comunicación entre los cristianos y además símbolos muy usados, no solo en los arcosolios, sino también muchas veces en los sarcófagos se usaban este tipo de iconos para reconocer que el que estaba
El féretro era un cristiano de mayor o menor importancia. De estas figuras, la más importante es el crismón, que tiene una X y esta que aparece una P en realidad es una Rho, que son las primeras letras en griego de Jesucristo. X es la X es como una especie de J, que es la primera letra, y la Rho es de Cristos, de la R de Cristos. Otro símbolo muy usado era el alfa y el omega, que era el principio y el fin. El otro símbolo era el pez con el nombre de Jesús. Ahí está definido los símbolos de las letras. Después una nave con un faro. La nave simboliza el viaje hacia la eternidad y el faro es la luz, la fe que conduce el mundo celestial. El ancla, la esperanza de la promesa de una vida futura, también tiene que ver el ancla pero este es posterior. El ancla tiene relación con la cruz también, con la crucifixión. Y la paloma con la rama de olivo, que significa la paz, tanto la paz para el mundo como la paz para el alma. Pasa a la siguiente. El arte paleocristiano en realidad es una especie de unión entre dos etapas de la de la cultura y del arte occidental, la antigüedad clásica y la Edad Media cristiana. O sea, es la bisagra que une estos dos momentos. Es influido por las artes figurativas. En realidad hay una escisión entre el arte del primer momento, del anterior al Edicto de Milán, y el arte posterior al Edicto de Milán. O sea, el arte posterior al Edicto de Milán es mucho más libre porque el catolicismo, el cristianismo ya estaba, digamos, legalizado, por decirlo de alguna manera, y ya no constituía más esa prohibición de no poderse encontrar, de no poderse ver, sino que ya lo manifestaban libremente. Los sarcófagos eran otro elemento muy importante en el arte paleocristiano. Generalmente representaban la trilogía petrina, o sea, la trilogía de Pedro, que es considerada como el milagro de la fuente, el arresto y el canto del gallo. Son los tres milagros por el cual en la primera brota agua de una fuente seca, la segunda es el arresto de Pedro, y la tercera es el canto del gallo cuando dice que me negarás 3 veces antes del canto del gallo. Generalmente está representado en muchos de los sarcófagos que estaban hechos de mármol, y otro de los motivos era la asunción o ascensión a los cielos y la recepción de las ánimas. Generalmente en los bordes de los sarcófagos estaban sostenidos por atlantes, que eran los que sostenían, digamos, teóricamente sostenían el mundo. En este caso sostenían
sostenían el sarcófago, estaban sosteniendo las 4 esquinas de los sarcófagos. Estaban representadas las difuntas, los milagros que podían haber, que podía haber realizado, o los que se supone que había realizado el que estaba ahí adentro. Y muchas veces, más que los milagros que ella realizaba, devota a quién era y los milagros de quién, a quien ella le rezaba. Otro de los motivos muy, bueno, de los motivos generalizados era el crismón, que es este que ya vimos en otra versión, que también estaba, era muy difundido en los sarcófagos. Pasa a la siguiente. La pintura, que era generalmente la que estaba en los que les dije los primeros, los que estaban en los arcosolios, digamos que la pintura paleocristiana se extiende hasta el siglo V, VI aproximadamente, cuando comienza definitivamente el arte bizantino. Los motivos son de pocas figuras humanas, pero de diversos objetos. Tienen uso, hay un uso del color, pero es muy limitado. Es un tipo de pintura que no es más, o sea, la pintura figurativa es la pintura que uno realmente ve la figura que representa. Esto sugiere más, o sea, es más sugerente, posiblemente de resabios de no hacer las figuras directamente por las prohibiciones de antes del Edicto de Milán. Entonces, las figuras en general son mucho más sugerentes que figurativas. Se representan las figuras humanas, se representan normalmente de frente. La divinidad no es representada, solo en determinadas ocasiones. Y no solo no es representada, sino solo en determinadas ocasiones, sino que muchas veces aparece en forma de ícono, como los que vimos antes, por ejemplo, el peso o cosa por el estilo. Hay una jerarquización de las figuras, sea relacionadas con el tamaño, las figuras más grandes son las más importantes, no tiene importancia la perspectiva. Esperen un poco que lo saco a Coco. Ay, pobre Coquito. Estamos de vuelta. Ya lo saqué a Coco. ¿Se fue la fiera? Se fue la fiera. Bueno, les decía, no es, salí de ahí vos, salí. La perspectiva, le digo, no es una preocupación. Las figuras, generalmente las figuras que están atrás, al contrario de lo que se ve en la perspectiva, las figuras que están atrás tienen mayor tamaño que las de adelante, pero esto ya les dije, tiene que ver más con la jerarquía de la figura que con el detalle por la perspectiva en sí misma.
hay muy poco interés hay muy poco interés por el gesto y por los detalles, y los desnudos cada vez van desapareciendo más. Muchas de las pinturas se plasman en la musivalia. Eso? Es en los mosaicos. La incorporación del mosaico viene de Bizancio y poco a poco va adquiriendo mayor espacio en Occidente. Los temas más repetitivos son el pavo real, que representa la realeza, los viñedos, la figura de buen pastor. Y esos son más bien de origen pagano, pero las figuras, la iconografía propia del cristianismo es la ictiología, o sea, las figuras de los peces, el cordero de Dios, y el ancla, que es lo que ya habíamos visto, que tiene que ver también con el tema de la cruz. Pasa a la siguiente. Bueno, en cuanto a la arquitectura paleocristiana tiene que ver con, yo ya lo había dicho esto, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo las basílicas romanas? Les aclaro que no es la única teoría que hay muchas. De acuerdo a quienes lean, van a encontrar unas teorías u otras. A mí esta me parece una de las más potables, por decirlo de alguna manera, pero no quiere decir, ya les digo, que sea la única. La basílica era como seguramente se acordarán, una planta rectangular con dos ábsides en los extremos y se entraba por el lateral. ¿De dónde viene el hecho de pensar que este es el origen de la basílica cristiana? Porque era el edificio que no tenía connotaciones religiosas previas. O sea, haber elegido un templo, por ejemplo, un templo romano, un templo griego, se asociaba a religiones politeístas o que no tenían nada que ver con el cristianismo naciente. Así que se toma esta manera, esta planta, en este caso es la que estamos viendo, es la Basílica de Letrán, donde se toma esta porque es una de las más claras para mostrar, ¿no? A pesar de que el dibujo es bastante complejo. Se inicia en la parte, o sea, vamos a empezar. En lugar de entrar por los laterales, se va a entrar por uno de los extremos. En el extremo donde se entra está el nártex, y generalmente cuando no está directamente afuera, está la pila con el agua para abluciones, y mucho más afuera la pila bautismal. ¿Por qué es esto? En el nártex podían escuchar misa los que aún no estaban bautizados, porque los que no estaban bautizados no podían entrar
al interior de la iglesia, de la basílica. Entonces, hasta que no estuvieran bautizados, se quedaban en esta zona, que era el nártex, era la especie de antesala, digamos. La planta se dividía en naves. La nave central, con un transepto, y que concluía en un ábside, con un deambulatorio. La nave central, como lo vemos acá, era bastante más alta que las dos naves laterales, estaba sostenida por columnas, que las vemos aquí. La iluminación venía por la zona lateral y por la parte superior, o sea, las naves laterales tenían lo que se llama el matroneo. La galería y el matroneo era el lugar, la galería era abajo, el matroneo era la parte de arriba, donde estaban las mujeres, porque las mujeres no podían escuchar misa junto con los hombres. Entonces, digamos, el lugar donde estaban las mujeres era sobre la galería. Sobre la galería estaba esta parte que se llama el claristorio, que es por donde era la entrada de luz principal. La cubierta era muy liviana, cubierta de dos aguas, generalmente de madera muy liviana, los muros lisos sin contrafuertes. Volvemos a la planta, en el transepto, en el centro del transepto estaba normalmente el altar, y en el ábside estaba rodeado por por el deambulatorio, que en determinadas ocasiones se hacía todo digamos, una ceremonia donde se rodeaba toda la iglesia. De una de las partes, de uno de los laterales, se salía o sea, cuando se hacían los velatorios, de uno de los laterales se salía directamente al cementerio. Pasa a la siguiente. Bueno, el baptisterio, como les decía, podía estar o bien pegado a la iglesia, o bien separado y ser un edificio completamente aparte. El baptisterio generalmente tenía planta octogonal, como las que vemos acá. Tenía doble altura, con columnas en este caso, columnas de dos órdenes. Tenía lo que se conoce como el tiburio octogonal con cúpula linterna, que es esta parte de arriba, que servía para iluminar el centro, que estaba justo aquí arriba. Servía para iluminar, para que entrara por allí la luz. Tenía una girola, que era por donde se deambulaba, y en el centro tenía la fuente bautismal. Podía tener un atrio con un pórtico desde donde se ingresaba, o se ingresaba directamente, según el caso, de que estuviese separado fuese un edificio completamente independiente de la basílica, o que fuese un edificio que estuviese adosado a la misma. Esto era así porque, como les decía antes, los no bautizados no podían ingresar a la basílica en sí misma. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno,
¿Alguna pregunta? Por ahora no. No. No, no. Bueno, la próxima Una pregunta. entonces. ¿Cómo? Yo tenía una pregunta. Sí, dale. No, la diferencia entre la basílica y el último que acabas de decir, que no me acuerdo el nombre, más allá ¿Cómo? de La basílica y El y el baptisterio, último. dice. la Sí, basílica es el lugar, o sea, la basílica es el lugar donde se hace la misa. ¿Sí? O sea, donde vos entrás para escuchar la misa. El baptisterio es el lugar donde te bautizan. ¿Tenés idea de más o menos el ritual católico apostólico romano? sí. Bueno, hoy te bautizan dentro de la iglesia. Pero en aquel momento, si vos no estabas bautizado, no podías entrar a la iglesia. Entonces, si te estabas, como generalmente mucha de la gente que se bautizaba era adulta, no eran bebés como son hoy, estaban preparándose para bautizarse y conocer todos los rituales y conocer toda la iconografía y demás del catolicismo. Entonces, esa gente podía escuchar misa desde el nártex, que era la parte de afuera, la especie de galería antes de entrar a las, digamos, a la iglesia propiamente dicha, a las naves de la iglesia, y si no, y cuando ya te bautizabas, ibas ahí a ese lugar, a esa pira bautismal, y ahí te bautizaban. Te sumergían en agua y después de eso ya ya eras un miembro más de la grey cristiana y entrabas a la iglesia. ¿Entendés? La diferencia. Son dos edificios distintos. Sí. Eso, están separados. Claro. Están separados o pueden estar juntos, uno pegado al otro, pero no en el mismo edificio. O sea, puede haber un patio en el medio, puede estar el nártex en el medio. ¿Entendés? Entre uno y otro, pero no están en el mismo lugar. Son dos cosas separadas. ¿Alguno Bien, más? gracias. Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, dale. El tema este de decorar las catacumbas, ¿tiene alguna connotación con el arte egipcio de decorar las tumbas? No, o nada que ver. No, la costumbre de decorar las tumbas es una costumbre que tiene más que ver con rendir homenaje al difunto, digamos. O sea, a ver, un egipcio, cualunque, que dedicaba la vida rompiéndose el lomo para llevar las piedras para la pirámide, poner en la firma que no tenía ningún dibujito en su tumba. Un faraón sí. Tenía que ver con la, la importancia social que tuviese ese personaje. Esto evidentemente fue heredándose, porque también en Roma las familias más encumbradas, los patricios, digamos, un enterramiento de un patricio no era lo mismo que un enterramiento de un Juan Pérez. ¿Se entiende? Entonces, el, entonces las catacumbas estaban decoradas de acuerdo a la importancia del que había muerto. O sea, vos fíjate la diferencia que había entre los pasillos que eran lúculos, que eran los nichos donde ponían pues, el féretro directamente ahí, y los arcosolios
decorados o los cubículos donde estaban los, que había varios arcosolios que estaban decorados, tenía que ver con la importancia, generalmente tenía que ver con los que habían sido martirizados. O sea, ustedes saben que los primeros años de la religión cristiana hubo muchísimos mártires. O sea, gente que por defender su religión, digamos, fue muerta de forma violenta. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al testimonio que hubiese dado a la sociedad de su fe y de su religión, se le hacía en mayor o menor decorado al arcosolio. Más o menos quedó contestado. Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bien, entonces nos encontramos el próximo miércoles. ¿Está? Buenísimo. ¿Nos encontramos primero con la comisión o primero acá como...? No, el próximo miércoles es normal. Ok. Va, Todo lo normal dentro de lo normal, que se pueda considerar normal. todo lo normal que podemos ser. O Todo lo sea, normal vamos que claro. vamos a hacer primero la charla con Marita, la clase teórica, y después vamos a hacer el práctico. Por ahora es así. Mm. No nos queda Bueno. otra. Bueno. Chau, chicos. Chao, Marita. chao. Hasta luego. Adiós. Chao, nos Chao, vemos. gracias. Chao. Chao, gracias.